Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El tema de hoy es orden de los apellidos sin estereotipos de género. Para hablar de este tema nos acompañan Jonathan Miguel Landeros, de Derecho de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, Alejandra Aldana, de Derecho de la Universidad de Tepantlato, Isaac Martínez, de Derecho del CIDE, Óscar Pulido, de Derecho del CIDE, Donají Matías, de Derecho de la Universidad Anáhuac, y María Eugenia Ruiz, de Trabajo Social de la UNAM. Yo soy Regina Sánchez Azo. Comenzamos. Hoy hablaremos de un caso en el que los padres de dos niñas recién nacidas solicitaron en el registro civil que el apellido paterno de la madre se pusiera antes que el del padre en sus actas de nacimiento. Al respecto, el juez del registro civil se opuso y las niñas fueron registradas con el apellido del padre primero y luego el de la madre. Los padres combatieron la decisión, a lo que una juez les dio la razón. Sin embargo, el jefe de gobierno y la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal recurrieron la decisión. El asunto llegó a la Suprema Corte y la primera sala resolvió que los padres tienen derecho a decidir el orden de los apellidos de sus hijos y que esta decisión no puede ser limitada por razones de género. Pues muy bien, bienvenidos a todos una vez más, a algunos, a otros, a los nuevos. Aquí en Derecho a Disentir, me gustaría que alguno de los que son abogados, pues si nos pueden empezar a platicar sobre esta sentencia. Entonces, Isaac, entiendo que leíste la sentencia, entonces si nos puedes platicar un poco sobre qué es lo más importante y con qué te quedas de lo que resolvió la Suprema Corte. Sí, Regina. Pues mira, básicamente la Suprema Corte en esta sentencia decidió que la norma impugnada, que era el artículo 58 del Código Civil del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, era inconstitucional, puesto que si bien de una lectura natural no se establece un orden en el cual los apellidos deben establecerse, existe una discriminación indirecta, puesto que los operadores jurídicos al momento de aplicarla lo que estaban realizando es, debido a todos los estereotipos que desafortunadamente persisten en la sociedad mexicana, estaban estableciendo primero el apellido paterno y posteriormente el apellido materno sin la posibilidad de que los padres pudieran elegir el orden de los mismos. De acuerdo. Oye, Alejandra, tú me habías comentado que pues leíste un poco sobre de dónde viene esta tradición de que el apellido del padre venga antes que el de la madre. ¿Te gustaría platicarnos al respecto? Sí, creo que justo este tema no nada más podemos verlo desde lo jurídico, sino incluso desde la tradición de una forma cultural y pues evidentemente social del por qué ponemos los apellidos de esta forma, ¿no? Y eso es algo que, aunque no viene intrínseco en la sentencia, si leemos entre líneas podemos darnos cuenta, ¿no? O sea, vivimos todavía en una cultura donde, pues, para ser bastante honestos, todavía se pone al hombre sobre la mujer. Y aunque tal vez de una lectura sencilla podamos creer que el que se ponga el orden de los apellidos de esta forma es únicamente por certeza jurídica, pues realmente no es así y tiene un porqué, y eso lo podemos ver desde hace miles de años, ¿no? Entonces creo que este tema, además de verlo de forma jurídica, que es bastante enriquecedor, también es importante ver el contexto sociocultural que se da al momento de crear estos cambios, sobre todo en este caso donde sí hablamos de un estereotipo de género en algo tan sencillo como nuestro derecho a la identidad. De acuerdo. Jonathan, ¿tú nos podrías platicar sobre esta tradición también un poco más de lo que ya venía diciendo Alejandra? De qué es lo que ha pasado y dónde estamos ahorita. Yo creo que, bueno, independientemente de que sí considero que puede ser un avance todo este tipo de cuestiones, en el fondo, como comentaba la compañera, sí existe toda una tradición, sí existe, y sin utilizar este discurso que parece que ya se ha prostituido bastante, que es del patriarcado, es cierto, ¿no? Son los ejemplos perfectos de cómo en una sociedad la pregunta correcta debería ser qué beneficio te traía o qué cuestión agregaba el hecho de que el apellido del hombre estuviera antes que el de la mujer.
Y cuando uno empieza a analizar todo ese tipo de cuestiones, se da cuenta que nada más era meramente por hacer que la conciencia del amo predominara en la conciencia del sirviente, ¿no? Del esclavo prácticamente. En este sentido, se seguía teniendo como esas cuestiones de que vamos a tener sumido o relegado la presencia de la mujer o la presencia femenina en un punto en el que prácticamente por nuestro sistema, pues ahora sí jurídico, que es romano, neorromano germánico, es como por la razón por la cual este tipo de tradiciones las seguimos cargando o las seguimos cargando. No hay que olvidar la epístola de Mariano Otero, no hay que olvidar todas esas cuestiones que al menos culturalmente, socialmente y jurídicamente nuestro sistema mexicano las seguíamos preservando como si tuviera un beneficio. Y es donde vuelvo a repetir, ¿qué beneficio te traía eso? Realmente en relación a la igualdad y la herramienta de la equidad para nivelar los pisos entre estas dos cuestiones. De acuerdo. Entonces, don Ají, ¿tú crees que el tener este orden o llevar esta tradición respecto de qué apellido tiene que ir antes que el otro nos daba algún tipo de certeza jurídica o no? No, yo no creo que sea esa la única condición o medida que se pueda adoptar para entonces dar certeza jurídica a todos los ciudadanos y de ese modo poder realizar cualquier trámite administrativo, pues justo, ¿no?, con esa seguridad jurídica que de cierta manera las leyes o las normas buscan darnos a nosotros los gobernados. En la sentencia se abordaba un poco también acerca de que el orden, más bien darle a los padres o a los progenitores la libertad de escoger el orden de los apellidos no vulnera en sí el principio de seguridad jurídica. Quiero abonar un poquito en este tema, ya casi al final de la sentencia, no sé si me estoy adelantando un poco, pero hace alusión al derecho comparado, en el cual dice que en el derecho comparado incluso se podía dar la posibilidad de que a fin de no vulnerar el derecho a la seguridad jurídica, entonces, de cierta manera, para los demás hijos que tuviera esta familia, tendría que usarse el mismo orden que se había escogido o elegido para los primeros descendientes que tuvieran esta familia. Yo en eso disiento un poco, no creo que sea lo adecuado, y bueno, por ahí lo menciona también el ministro Cosío en su voto concurrente, en el que señala que a lo mejor esto puede ser un poco aventurado el haberlo asegurado así en la sentencia, puesto que uno, no fue la materia de litis que se analizó o que se abordó con todos los argumentos, y dos, pues sí se tendrá que analizar más a fondo ese tema, el poder asegurar. Entonces, desde mi punto de vista, siento que fue un poco aventurado por parte de la sala el establecer esa consideración, que si ya escogieron el orden de los apellidos respecto de unos descendientes, que ese se tendría que seguir para el resto que tuviera la familia. Ok, sí, creo que sí te adelantaste un poco. Si quieres, o sea, nada más que ya lleguemos a un consenso en lo que sí estamos de acuerdo todos y en qué no. Creo que sí es súper importante tocar ese tema. Entonces, si quieres, más adelante regresamos a tu opinión, que creo que es muy valiosa. Oscar, tú, bueno, no sé si alcanzaron a leer en la sentencia que hubo un argumento respecto de que había un tipo de... se estaba discriminando a las parejas heterosexuales respecto de las homosexuales, porque las homosexuales sí podían escoger el orden de los apellidos y al final pues son 2 hombres o 2 mujeres, ¿no? ¿Te acuerdas de eso y eso que te genera algún tipo de ruido? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, o sea, pues se mencionaba que las parejas heterosexuales estaban en desigualdad con las parejas homosexuales, en virtud de que las parejas homosexuales eran indistinto el orden del apellido, ¿no?, que se eligiera para los niños o niñas. En cambio, para las parejas heterosexuales, pues sí, tiene que ser primero el del papá y después el de la mamá. Yo creo que, bueno, si lo vemos a simple vista, sí puede haber desigualdad, o más bien sí la hay, pero ahí yo más que nada pensaría en que, bueno, igual es una de las únicas, ¿cómo decirlo? Prerrogativas. Ajá, normas que privilegian a las parejas homosexuales, ¿no? Sí. Porque si nos vamos al artículo que dice que tenemos que registrar, solo menciona papá y mamá, ¿no? Entonces ahí solo estaremos viendo en que es un artículo dirigido a que las únicas parejas que pueden tener hijos son las parejas heterosexuales, ¿no?
De acuerdo. Entonces yo digo, bueno, entonces, o sea, sí las privilegian, pero no, no tanto, ¿no? O no, no tanto, sino, ¿cómo lo podemos decir? Varía, no creo que entre en debate las parejas homosexuales y heterosexuales en este tema. Por así Ok, decirlo. está bien. Y pues a mí se me hace sorprendente que se debata aún esto, ¿no? Yo entiendo el contexto del país y de la sociedad, que somos un país conservador, pero igual no encuentro controversia alguna en que primero esté el apellido materno y después el paterno, o O viceversa. viceversa. Claro que incluso ya después de esta sentencia vinieron otras y ya hubo casos en los que querían el apellido materno del papá con el apellido materno de la mamá, ¿no? O sea, ya hay unas derivaciones a raíz de esta sentencia sobre hasta dónde puede llegar este juego entre los apellidos para los hijos. María Eugenia, desde tu área del conocimiento de trabajo social, ¿puedes contar qué implicaciones tiene esta decisión? ¿Por qué te parece importante? Claro, aparte de tener un impacto jurídico, como lo vimos en la sentencia, tiene un impacto en la sociedad simbólicamente, ¿no? Porque como ya mencionaron mis compañeros, tiene toda una carga social el que se coloque primero el apellido paterno que el materno, ¿no? Yo hasta quiero llevar a reflexión que hasta es una manera de invisibilizar a la mujer, ¿no? De decir, estás en segundo plano y lo vemos también en la historia, ¿no? Donde el protagonista y como es todo un sistema, ¿no? Que gira alrededor del hombre. Entonces, cuando salió esta sentencia, la sociedad comentaba, ¿no? Y muchas veces vimos en redes sociales y vimos que estaban en desacuerdo, la mayoría, y la minoría en acuerdo, ¿no? Entonces, creo que simbólicamente para la sociedad es una cuestión de deconstruir roles y estereotipos de género, ¿no? No lo veo como una estrategia a profundidad, sino una estrategia paliativa, ¿no? Debería de haber otras estrategias. Sin embargo, sí se va a significar para la sociedad una forma de deconstruir, ¿no? Y de visibilizar a la mujer. Ok. Isaac, ¿tú crees que es exagerado pensar que el orden de los apellidos puede perpetuar un estereotipo de género? No, por supuesto que no. Me parece todo lo contrario. El hecho de establecer una regla que imponga que forzosamente tiene que ser primero el apellido paterno, claramente está perpetuando estereotipos de género y no tiene justificación alguna, en realidad. Ok, entonces todos estaríamos de acuerdo en que se vale que se cambien el orden de los apellidos y que no pasa nada. O sea, no importa esta parte, o sea, el argumento de la seguridad jurídica respecto de que pues, cómo se puede volver una mezcolanza y cómo vamos a saber quién es papá de quién y quién es la mamá de quién. ¿Y qué tienes que decir al respecto, Jonathan? Yo creo que, igual como decía la compañera, sí, y le dio ese punto que tenemos que entrar de lleno, la desconstrucción. Y es cierto, a final de cuentas es un tema de desconstruir esta sociedad, de generar, yo sí creo que tiene una trascendencia esto hasta cierto punto, porque ya empezamos a hacer procesos de normalización, así lo decía Michel Foucault, normalizar comportamientos para empezarlos a asimilar en sociedad. Eso es cierto, porque a través de estas cuestiones que parecieran insignificantes hasta cierto punto o de cero relevancia para lo que es la violencia sistemática que se tiene, sí lleva una carga. Prácticamente estamos hablando de que ya nosotros que crecimos con este tipo de cuestiones, que ya teníamos adentrado todo este tipo de cultura donde se tiene que preservar la imagen del padre o se tiene que tener, en este caso, el apellido del padre primero, pensemos en las generaciones futuras, cómo van a empezar a percibir las cuestiones. Yo sí creo que tiene trascendencia, sí creo que tiene importancia. Considero que no es una sola de las cosas para atacar este tipo de cuestiones, pero sí es una manera de empezar a enfocarlo y que el sistema judicial mexicano tenga una trascendencia, deje de ser como, lo voy a decir tal vez de cierto punto, y hasta ahorita al parecer el sistema judicial mexicano ha representado como que la manita que ha corregido todo lo que tiene el poder reformador mal, pero sí me significa que estamos avanzando, no por cuestiones solo liberales, sino por cuestiones de alcanzar la igualdad y la equidad, que es preciso lo que queremos llegar en una sociedad ideal. Ok. Alejandra, ¿estás de acuerdo con lo que acaba de decir Jonathan?
Sí, y creo que justamente atacando esta cuestión del sistema judicial y algo que me encantó que fue el tocar el tema del patriarcado, que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, es algo que realmente existe. También es el reconocer que el sistema judicial sigue siendo un instrumento para invisibilizar a las mujeres, ¿no? Sigue siendo un instrumento para invisibilizar a todos aquellos grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Incluso desde el simple hecho que muchas veces cuando nos queremos hablar de estos grupos, hablamos de grupos vulnerados como si fuera su problema el estar en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y eso habla mucho del lenguaje que tenemos. Si un lenguaje sociocultural no nos damos cuenta de cómo lo utilizamos, ¿qué sucede con el lenguaje jurídico que no llega a todas las personas? Sobre todo cuando vivimos en un país donde, vamos a ser muy honestos, muchas veces la justicia solamente tienen acceso a las personas que tienen dinero. Entonces, ¿qué sucede con las personas que tienen un acceso a la justicia un poco más difícil, ¿no? Entonces, justamente este tipo de sentencias lo que hacen es decir, sí tenemos un problema y no es la mejor forma de atacarlo, pero podemos empezar a abrir un camino para empezar a atacarlo de fondo, ¿no? Entonces, definitivamente se aplauden este tipo de sentencias, pero no nada más nos tenemos que quedar ahí, no nada más nos tenemos que quedar en la cuestión que vemos como juristas o como abogados, sino hacer que toda la población en general sepa que esto es lo que está sucediendo, que sus derechos están siendo salvaguardados y que no es necesario ser todo un erudito en la materia del derecho para saber que se está haciendo algo al respecto, ¿no? De acuerdo, sí, creo que es muy valioso, o sea, bueno, desde mi punto de vista es muy valioso esto de la sentencia, ¿no? Que está rompiendo paradigmas, fue la primera y pues tan es así que, como les estaba comentando, ya hay otros casos en el mismo sentido, ¿no? También sé que hay algunos puntos controversiales respecto de la sentencia. Isaac, tú algo me habías comentado, no sé si te gustaría compartirnos. Sí, Regina, mira, primero, en la sentencia se aplica un test de proporcionalidad para llegar a la conclusión de que la norma resulta inconstitucional. Al aplicar este test de constitucionalidad, que consiste básicamente en 4 pasos, que es finalidad imperiosa, idoneidad, necesidad de la medida y proporcionalidad en sentido estricto, lo que realizan en la sentencia es únicamente analizar la norma en la primera fase, es decir, llegan a la conclusión de que la norma impugnada no persigue una finalidad constitucionalmente válida y, por ende, es innecesario continuar con el resto de las fases del examen de proporcionalidad. Y es así como se llega a la conclusión de que es inconstitucional. Desde mi perspectiva, y bien lo señala el ministro Cosillo en su voto concurrente, en realidad esta medida sí perseguía una finalidad constitucionalmente válida, que era, ¿Cuál era? con base en el interés superior del menor, proteger el derecho humano al nombre y la seguridad jurídica. Ahora, el voto concurrente del ministro Cosillo establece que la medida no resultaba idónea. Ahí tampoco estoy de acuerdo con el voto, puesto que me parece que sí hay una relación entre la medida y la finalidad que perseguía esta norma. Donde me parece que esta norma no cumple con el parámetro de constitucionalidad es en la fase de necesidad, donde es necesario que la medida legislativa sea la más eficiente y menos restrictiva de otros derechos. Es decir, en este caso particular serían los derechos a la vida privada y la vida familiar. Y me parece que una norma absoluta en la cual se establece que forzosamente debe establecerse el apellido paterno primero y el materno en segundo lugar, no es una norma que cumpla con el criterio de necesidad, puesto que sí existe otra norma que es igual o más benéfica y menos restrictiva de los derechos que les comenté, que sería precisamente la solución a la cual se llega en este caso, que es la libertad de los padres de decidir el orden de los apellidos. Claro, sí, creo que tocas un tema muy importante. Creo que hay 2 temas principales en la sentencia y uno es que lo que se busca proteger, o sea, la misma sentencia dice, es el derecho humano al respeto de la vida privada y de la familia, ¿no? Entonces, que también podemos seguir platicando de esto ahorita que regresemos de un corte y pues también complementar con el tema de los estereotipos de género y cómo lo vemos aquí plasmado, ¿no? Muchas gracias. En un momento estamos de vuelta en Derecho a Disentir.
Estamos de vuelta en Derecho a Disentir y estábamos platicando del derecho humano a la vida privada y a la familia, ¿no? Entonces, pues me gustaría poner sobre la mesa el cómo, pues solo, o sea, en el momento en que se hizo esta sentencia, solo 3 estados de la República ya prevían que los papás tienen la libertad de escoger el orden de los apellidos, así, de manera, pues sí, a su consideración. Y como pues existen otras legislaturas en las que no, y hay un rezago al respecto, y ya les están imponiendo a los papás cuál es el nombre que deben de llevar sus hijos, ¿no? Entonces, pues, Donají, ¿qué opinas al respecto? ¿Nos podrías dar tu opinión? Sí, bueno, justo en la sentencia señalan que solo 3 estados de la República en aquel momento regulaban que los progenitores podían elegir el orden de los apellidos, como bien dices, y también señalaban que 11 estados dejaban, bueno, no hacían ninguna especificación al respecto, únicamente decían y los apellidos que correspondieran, sin hacer, como dije, una especificación, pero también señala que esa redacción pudiera llegar a ser ambigua, ¿no? En tanto que la tradición, como hace un momento hablamos, pues era señalar primero el apellido paterno y después el materno. Yo creo que actualmente, incluso, bueno, chequé el artículo impugnado en la sentencia que se comenta y actualmente ya fue modificado en el año de 2017 y se reformó a efecto de señalar que se podía señalar los apellidos que los progenitores eligieran libremente. Entonces eso me parece extraordinario porque entonces, bueno, entiendo que fue incumplimiento a la sentencia y a todas estas resoluciones que ya ha tenido la Suprema Corte en relación a que se tenía que especificar, o más bien no especificar y dejar a libre elección de los padres el orden de los nombres, y siento que es algo progresivo. Siento que se cumple de esta manera también el Estado mexicano con el principio de progresividad que abarca o protege todos los derechos humanos que tenemos, y en este sentido sería el derecho al nombre, el cual está incluido justo por el nombre de pila y por los apellidos con los que cuente cada persona, ¿no? De acuerdo. Entonces, yo creo que me parece extraordinario y, por otra parte, justo en el sentido de que se cumple justo con el principio de progresividad. De acuerdo, muy interesante. Tomando en cuenta de lo que acabas de decir, María Eugenia, ¿por qué crees que sea importante que los padres decidan muchas cosas respecto del futuro de sus hijos, como es qué nombre van a llevar, ¿no? Claro. O podría ser 1000 cosas, ¿no? ¿A qué escuela los vas a llevar? ¿Qué actividades extracurriculares van a tener? Si las van a tener o no. El sinnúmero de decisiones que los padres toman respecto de los hijos. Sí, creo que el papel que desarrollan tanto la mamá como el papá en un menor es fundamental, ¿no? Pero teniendo ciertos límites, como es esto del cuidado y prever un nombre y un apellido, ¿no? Desde que antes de nacer el menor o el bebé se le sexualiza, ¿no? Se le dice va a ser mujer, azul, es hombre, rosa, ¿no? En sí, pero en respecto a al apellido, al nombre, creo que por ley debería está bien que lo escojan, ¿de acuerdo? Pero esta libertad que hay de escoger uno u otro deconstruye, ¿no? Deconstruye esto de, no, pues es niño tal o porque tienes tal carga. Entonces, creo que sí deben de involucrarse los padres y sí decidir por los menores, siempre y cuando procurando su cuidado y sus derechos, no violentándolos, no transgrediéndolos. Llega una edad, y lo hemos visto y lo hemos estudiado desde trabajo social, en donde los niños pueden decidir qué hacer y qué no hacer, ¿no? Preguntarles, pero siempre y cuando con la protección de sus papás y sus mamás y un acompañamiento. Entonces creo que es muy importante que sí ellos tomen cierta responsabilidad en sus apellidos y en su nombre. De acuerdo, muy interesante. Oscar, ¿te gustaría complementar o decirnos qué opinas de el tema de que los padres decidan sobre los hijos muchos aspectos de sus vidas, como el ejemplo que estamos viendo del apellido? Sí, o sea, yo creo que es inevitable que los papás, mamás influyan y determinen la vida de un menor, ¿no? En este sentido, yo creo que una de esas cosas donde necesariamente tienen que intervenir, pues es en el nombre y en los apellidos, ¿no? Yo creo que es la primera decisión elemental y una decisión que marca, bueno, te naces con un nombre y mueres con ese nombre, ¿no? Bueno, a menos que lo cambies.
Claro. Pero pues eso es tu identidad propia de tu familia y hacia los demás, ¿no? Entonces dirías que está bien que el Estado no se meta en este aspecto. Sí, en este aspecto no. Justamente porque no se está transgrediendo al menor, no se le está vulnerando ningún derecho. De acuerdo. Y bueno, ahora sí, regresando al tema que había platicado don Ají, ¿qué opinan de que, ok, tú decides qué apellido le das a tu primer hijo, pero qué pasa cuando viene el segundo hijo o el tercero? ¿Le puedo cambiar, puedo mezclar apellidos? ¿Tú qué crees, Alejandra? Creo que eso, y bajándolo como un poquito a los juicios que luego encontramos en materia familiar, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos juicios de reconocimiento de paternidad, donde el padre ya por sentencia se reconoce la paternidad y entonces nunca llegó el oficio al registro civil, donde se le tienen que cambiar los apellidos al niño o a la niña, pero el padre ya contrajo todos los derechos y obligaciones? Creo que este es un ejemplo perfecto, casi perfecto, de cómo realmente los apellidos tal cual no nos van a decir qué hacer o qué no tenemos que hacer sobre alguien, cuando muchas veces las relaciones paternofiliales se llegan a establecer por otras cuestiones, ¿no? Entonces, ¿que los apellidos dan certeza jurídica? Por supuesto. ¿Que los apellidos nos dan el acceso al derecho a la identidad? Claro que sí, pero el que existan de una u otra forma no significa que los derechos y las obligaciones van a ser de una u otra forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso me parece que estamos hablando de hijos que nacieron en el matrimonio. El código es bastante específico al respecto. Si nacen en el matrimonio, es necesario que solamente uno de los padres vaya y lo registre. ¿Qué va a pasar? Y eso es algo que sucede justamente en el voto particular, donde el ministro Pardo lo que comenta es qué va a pasar si uno de los dos padres no va. Y entonces la decisión va a caer solamente en el 50% y no en un 100% que sea completo de ambos padres, ¿no? A mi experiencia no pasaría absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en este caso estamos ante hijos reconocidos. ¿Qué va a pasar cuando no estemos ante hijos reconocidos? Nos vamos a ir a un reconocimiento de paternidad. El mismo juez, seguramente como pasa en la realidad, por sentencia, va a declarar el reconocimiento de paternidad y los derechos y las obligaciones van a seguir ahí. Entonces, realmente creo que el orden de los apellidos afecta absolutamente en nada jurídicamente. Pero no podría afectar entre hermanos, que entre hermanos tengamos apellidos distintos. Don Ají, ¿qué opinas? Bueno, justo estaba pensando eso, pero retomando un poco la idea que dice Alejandra, yo creo que el orden de los apellidos no extingue los derechos ni las obligaciones, ¿no? Entonces, siento que la familia, y retomando un poco lo de la sentencia, va incluso más allá de todos esos derechos que nos señala la sentencia, más allá de todos esos derechos y obligaciones materiales que a lo mejor se reflejan, ¿no? Sino también en todas estas obligaciones no patrimoniales que tenemos como familia, como un vínculo cercano y especial entre los miembros de esta. Entonces yo creo que el hecho de que un hijo tenga unos apellidos y otro hijo, otro hermano tenga otros, no creo que vulnere el derecho a la seguridad jurídica de lo que en algún momento de ellos serían sus obligaciones o sus derechos, ¿no? Pensando un poco, por ejemplo, en una herencia o cuando si el padre o la madre muere intestado y entonces tengan que acudir a juicio al juicio intestamentario para poder determinar los herederos. Yo creo que hay muchos otros factores medios de convicción para poder acreditar que ambos son hermanos o hijos de los mismos progenitores. Entonces, en este sentido, yo no creo que afecte en todo la seguridad jurídica de la familia. Ok, Jonathan, ¿tú estás de acuerdo? Yo creo que tu pregunta va en el sentido un poquito más en esa relación familiar. ¿Qué afectaciones puede tener entre estos dos individuos que son hermanos? A final de cuentas, el hecho de que exista por el orden de los apellidos, que no haya una vinculación bien entre la familia, creo que atiende más a otras cosas del desarrollo de cómo se han generado esos vínculos familiares, más que a una cuestión jurídica. Sin embargo, yo también comparto esa idea de que el orden de los factores no altera el producto, prácticamente. Si el producto que va a ser la relación familiar o esta
este vínculo que se tiene. Y tratar de, tal vez aquí, porque la mayoría somos abogados, o bueno, estudiantes de Derecho, quitarnos ese cuadro jurídico y ver más allá de esto, porque prácticamente estamos hablando de que esto va a tener una repercusión real en tu convivencia familiar, pues entonces es por lo que estamos empezando a hacer estos cambios de normalización, a renormalizar las relaciones familiares, cómo se compone una estructura en el hogar. Todo eso es como vamos a ir cambiando, porque si el hecho de que a mí mis sentimientos, mis emociones con mi hermano vayan vinculadas por el hecho de cómo tenemos los apellidos, incluso está el ejemplo perfecto, hay hermanos que no son hijos del mismo padre o de la misma madre, no comparten los apellidos y siguen teniendo ese mismo vínculo. Es lo mismo, no va a afectar en nada, prácticamente es una tradición. Quiero tocar un poquito el punto que es necesario cuando comentaba el compañero de la idoneidad en ese punto por el voto particular, que decía que sí perseguía algo más. Yo ahí sí difiero un poquito, en mi opinión. Yo creo que más que nada sí perseguía un contexto social, histórico, en respecto de seguir preservando de nuevo esta identidad del hombre, ese peso. Y a través de que este es un sistema conservador, el hecho de seguirlo teniendo ahí no alcanzaba ningún fin para el progreso de esta sociedad. Prácticamente era un retroceso, seguíamos manteniéndonos lo mismo. Realmente esa norma en mi opinión, no perseguía ningún fin realmente para el orden social. Al contrario, siento que ya estaba relegando y era necesario cortar de tajo y cambiar. Incluso, De acuerdo. Sí, por favor, Dona. perdón, incluso retomando un poco, comparto totalmente la idea del compañero y también diciendo un poco con el otro compañero en relación a que a lo mejor se debió declarar inconstitucional el artículo en virtud de que no cumple con el test de necesidad de la medida. Yo creo que sí se quedaría incluso en la idoneidad porque no visualizo el cómo cumplir ese paso del test. Lo que iba a decir. No, pero sí creo que abonando, bueno, lo de la familia es más allá de, lo señala la sentencia, más allá de un ente jurídico, es un concepto social, un vínculo amoroso, incluso de cariño y de solidaridad, y es el primer núcleo que tenemos como personas dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, igual comparto, no creo que sea el hecho de tener diferente orden en los apellidos entre los miembros de la familia, que eso vulnere en sí o per se el núcleo familiar. Okay. En cuanto a la idoneidad, yo creo que no se cumple con la medida porque, bueno, primero comparto el punto de que la medida tiene un fin constitucionalmente válido. La sentencia aborda que de la exposición de motivos y de la norma, no sea, el fin de la norma justamente es brindar seguridad jurídica y proteger el derecho al nombre y el interés superior del menor. Yo creo que ahí queda o se puede convalidar la constitucionalidad de la norma, pero en la de idoneidad no creo porque justo es regular o sí, legislar esa porción normativa, pero en la forma en la que está normada o reglamentada no siento yo que sea la correcta. Ok. María Eugenia, tomando un poco el tema que ya varios comentaron, sobre si puede haber una afectación dentro de la familia o crear diferencias entre hermanos porque tengan apellidos distintos. ¿Sabes algo al respecto o cuál es tu punto de vista? ¿Crees que pueda generar algún tipo de conflicto? Yo coincido con mis compañeros que no va a generar ningún tipo de conflicto. Desde el hecho de cómo lo manejas como mamá y papá, ¿no? Cómo se los enseñas a ellos, desde el hecho de decir, es normal, o sea, hay una libertad, hay de que no vas a dejar de ser mi hija o hijo porque tienes primero el apellido de mamá o de papá, ¿no? A veces hay tantos problemas en la familia y creo que todo viene de cómo tú, como mamá y papá, tienes la responsabilidad de tú decírselos, ¿no? Pero a veces choca este núcleo familiar. Yo digo, a ver, ¿de qué sirve a lo mejor que hable mamá y papá con ellos si en la escuela a lo mejor van a decir, ay, es que tú tienes el apellido y tu hermano tiene, ¿no? Entonces sí hay que trabajar mucho en el núcleo, fortalecerlo como papá y como mamá para decirle y darle seguridad al menor sin que tenga o dude del orden de sus apellidos va a perjudicar su identidad, ¿no? O va a ser menos, o sea, pero sí hay que fortalecer como mamá y papá ese aspecto, ¿no? Normalizarlo. Ok. Oscar, ¿tú qué opinas? ¿Crees que va a generar conflictos o no al tema
de la identidad de los hijos que sus hermanos tengan apellidos distintos a ellos? Híjole, a simple vista yo creo que no. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo lo instruyen la mamá y el papá, ¿no? El problema es que se lo estamos dejando justamente al papá y a la mamá, o sea, de que todo depende de que ellos les enseñen de que son libres, de que no porque tengas el apellido de tu mamá primero eres más hijo de tu mamá, y no porque otro hijo tenga primero el apellido de su papá eres más hijo de tu papá, sino ambos son hijos de la misma relación y son igual de queridos. El problema sería, ¿qué pasa si los papás no hacen eso, ¿no? ¿A quién se lo vamos a dejar? ¿Al Estado? ¿A la escuela? ¿Dónde va a recaer, no? Porque ahí sí puede haber problemas y tal, y eso ya va más allá de todo lo jurídico, ¿no? Entraría cuestiones psicológicos o demás que yo, la verdad, ignoro. Yo donde podría ver un pequeño problema más allá de la familia, y no tanto en que sea, en que primero esté el apellido de la mamá o indistintamente no de certeza jurídica, yo creo que sería un problema en la relación del individuo con el Estado y con todos estos trámites, ¿no? Porque sería como barreras para pues, adquirir todos estos trámites, ¿no? O sea, lo vemos desde las personas que se cambian de nombre, de sexo, de género. Si ahí hay problemas, pues si primero está el apellido materno y luego si es de hermanos y ambos tienen diferentes apellidos en el orden, yo creo que ahí sería el problema. Que no sería el problema en sí mismo de que primero esté el apellido de la mamá, sino es el problema de que el sistema normativo está hecho de una manera patriarcal, machista, para que funcione de esa manera y que ya te pone barreras, ¿no? Y que no, o sea, yo lo veo desde que para entrar a una escuela, estoy seguro de que va a haber muchas escuelas que te digan, oye, este es el apellido de tu mamá, ¿qué pasó ahí, no? Posteriormente, para ya un trabajo, una beca en una escuela, tal vez el sistema tenemos que reformar o ver más allá de esta norma o sea, tenemos que cambiar muchas más cosas, ¿no? Buenísimo. Creo que es muy interesante lo que planteas respecto de si estructuralmente la sociedad está lista o tiene todos los recursos para pues encontrarse con gente con apellidos mezclados, ¿no? Cuando hay una estructura como muy fija en todo lo que hacemos. Pero si les parece bien, ahorita que regresemos del corte, lo seguimos platicando y ya casi estamos de vuelta aquí en Derecho a Disentir. Ya estamos de vuelta en Justicia TV, aquí en Derecho a Disentir. Y bueno, poniendo sobre la mesa este tema que Óscar comentaba respecto de si la sociedad o las instituciones estarán listas o no, o incluso pues, las escuelas, las familias, para lidiar con estos cambios respecto de los apellidos. Isaac, ¿cuál es tu punto de vista? Creo que no podría estar más de acuerdo con Óscar. Me parece que la operatividad del sistema y de la vida diaria y de los trámites del día a día van a definitivamente representar obstáculos para el ejercicio pleno de este derecho. Es decir, me parece que, como bien mencionaba Óscar, el más mínimo trámite, inscribir a tus hijos a la escuela, la licencia de conducir, todo. O sea, me parece que va a ser bastante complicado, pero, pues digo, por algún lugar se tiene que empezar, ¿no? O sea, creo que es una buena directriz, me parece que es un buen elemento para empezar a deconstruir el sistema y pues qué mejor que lo haya hecho la Suprema Corte, ¿no? ¿Pero no necesitamos un orden en este sistema? No, perdón, claro que necesitamos, sí, por favor. O sea, claro que necesitamos un orden, pero es decir, ese orden no está construido con base en el hecho de que el apellido del padre se ha establecido antes que el de la madre. Ok, de acuerdo. Bueno, y si regresamos un poco a este tema de los estereotipos de género, Alejandra, tú lo comentabas, ¿crees que pues, sea un buen paso el dejarle a los padres que decidan el orden del apellido de sus hijos y si realmente pueda generar un cambio en la forma en la que concebimos la sociedad y los roles y la importancia del padre o de la madre? Creo que, para ser muy sinceros, no va a ser un cambio de alto impacto para personas que no están interesadas en estas cuestiones de género. O sea, porque así es como nos manejamos las mexicanas y los mexicanos, ¿no? Desde el hecho de decir las mexicanas y los mexicanos y no hablar solamente en género masculino o preferir hablar en género neutro.
sea, creo que no va a ser algo de alto impacto por el momento para aquellas personas que no están interesadas en ver estos cambios. Pero justamente como comentábamos en bloques anteriores, el hacer este tipo de cosas es aceptar que existe una violencia sistémica y sistemática contra las mujeres, porque existe. Y aquí en México hay una deuda histórica con nosotras bastante grande. Estamos en pleno 2019 y todavía no tenemos una mujer presidenta, aunque a la gente le moleste que digamos presidente en vez de presidente. Estamos en 2019 y todavía estamos peleándonos si la Real Academia Española debe de aceptar el todes con X o lo que sea. O sea, todavía estamos peleando por cosas que realmente pueden solucionarse de una forma fácil si viviéramos en una forma individual y cada quien hiciera lo que se le da la gana, que lo hacemos, por supuesto, pero vivimos en sociedad al fin y al cabo y la decisión que yo tome le va a afectar a todos ellos y a todos los que están pues en toda la República, incluso internacionalmente. Entonces, considero que sí esto aporta a que ya no existan estereotipos de género. Aplaudo totalmente que la Suprema Corte haya tomado esta decisión, pero volvemos al tema de ¿por qué empezó el problema? Por un artículo que estaba mal redactado. ¿Y quiénes son los que crean, reforman, modifican, derogan las leyes? El Poder Legislativo. Y desgraciadamente estamos ante un sistema donde si no llega el judicial a decirnos qué tenemos que hacer, entonces vamos a seguir con este tipo de leyes. Y es necesario que el Poder Legislativo ya empiece a hacer leyes con perspectiva de género. De acuerdo. Jonathan, ¿te gustaría decir algo? Creo que sí, es cierto, ¿no? Hay muchos problemas que van a encontrar este tipo de personas que decidan aventurarse a hacer estos nuevos cambios, a atreverse a ya no tener esta perspectiva que se tenía, pero pues hay que generar las condiciones del cambio. Las condiciones no llegan, no aparecen, uno las tiene que generar, uno a través de la lucha, quien es jurista a través de los medios que tenemos, quien sea un activista también sabrá cómo hacerlo. En general es a través de la lucha. No podemos quedarnos de manos cruzadas y esperar que esto vaya a cambiar porque sí, es cierto, hay una deuda histórica con las mujeres y en general en todo el mundo hay una deuda histórica con las mujeres y con muchos otros sectores que están siendo segregados. Pero si no es ahora, nos vamos a seguir atrasando y no vamos a llegar a un proceso de cambio, algo que sea dialéctico, por decirlo de alguna forma, llegar al progreso. Eso es algo muy importante. Yo sí creo que hay progreso en el fondo porque prácticamente esto es el inicio de algo más grande, el inicio de, tal vez soy un optimista en este aspecto, al menos en este, de esperar que la sociedad sí tenga una trascendencia prácticamente. Creo que a final de cuentas esas cuestiones de cómo se va a resolver lo de sacarte una beca, cómo va a ser la licencia de conducir, son situaciones que poco a poco se van a ir modificando y que no creo que sean realmente el problema. Aquí yo siento que las situaciones van a ser más allá de cómo va a entender, cómo se va a empoderar la sociedad, porque prácticamente el hecho es que ya tienes este derecho, ya tienes esta cuestión ya se está respetando, ya no está como prácticamente aislado o dogmatizado el hecho que esté, en este caso, el apellido del padre. Pero hay algo muy importante, es cómo empoderas a esa sociedad que no tiene los conocimientos, el marco jurídico, los conocimientos jurídicos, la técnica jurídica para entenderlo. Es eso, aquí lo que debemos de preguntarnos, ¿cómo vas a informar a esa gente? Y no solo informarlo, el hecho, empoderar no solo significa que tenga la información, sino que tenga los conocimientos necesarios para aplicar eso. Esa sí yo creo que es la controversia ahorita, encontrar la forma de cómo empoderar a esta sociedad. En general me refiero a hombres y mujeres, porque creo que en la lucha de igualdad estamos ambos, quienes perseguimos un ideal de igualdad y equidad, repito, porque igualdad entre desiguales genera más desigualdad. Así que tenemos que tener en cuenta esas dos cosas, igualdad y equidad. De acuerdo, qué interesante. Norgi, ¿tú estás de acuerdo en que esta medida o esta sentencia realmente sí es un paso hacia adelante en cuanto a la desigualdad que existe entre hombres y mujeres? Yo creo definitivamente que sí, es un paso adelante, es un avance que tenemos como sociedad. Justo en lo que comentaba mi compañero, era sobre todo en esta búsqueda de igualdad constante que tenemos como sociedad, ¿no? En todos los ámbitos o en todas las categorías sospechosas que señala la Constitución y que justamente es el principio de no discriminación el que establece nuestra norma fundamental. Entonces yo creo que es un paso adelante, es un avance, por supuesto, y bueno, a lo que señalaban mis compañeros, a lo mejor materialmente en la vida cotidiana va a ser un poco difícil este trabajo, en el hecho de que en sí significa permear la idea de igualdad para todas las personas, en todos los trámites tan sencillos que por eso sean, pero si bien siento que es un trabajo arduo, no es un trabajo imposible.
Ok, qué interesante, Oscar. Tomando en cuenta el último comentario que hiciste sobre cómo esto podría afectar en la praxis, pues el uso de los apellidos y todo, y lo que contestaron Isaac y Jonathan, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues, o sea, continúo con lo mismo. Estoy de acuerdo de que hasta cierto punto puede llegar a ser irrelevante, ¿no? O sea, son trámites sencillos, son trámites cotidianos, pero justamente son eso, son cotidianos, ¿no? Y, y por eso yo creo que, o sea, sí es, la sentencia sí es relevante, ¿no? Porque hace que este primer trámite, que es inscribir, bueno, sí, registrar a tus hijos, eh, que puede ser muy pesado, antes era pesado de que no, solo primero papá, ¿no? Bueno, ya esta sentencia te lo facilita, ¿no? Sí, antes hubo todo un trabajo detrás que tuvieron que accionar el Poder Judicial, tuvieron que esperar cierto tiempo, y bueno, eso es muy cansado y sobre todo muy costoso, ¿no? Pero estas pequeñas cosas que hace el Poder Judicial te van facilitando que tu vida día a día sea mejor y que sobre todo tú, si piensas diferente a lo general, puedas convivir mejor en esta sociedad, ¿no? Que es complicada para las personas que piensan diferente, ¿no? O que son diferentes, en el sentido noble de la palabra, ¿no? No, porque sea diferente, o sea, no diferente, ¿cómo lo menciono? Ahí ya me cuatrapié, pero, o sea, diferente a la generalidad, ¿no? Y así. De acuerdo. Entonces, ¿sí creen que aquí la deficiencia viene del legislativo y de dónde, qué es lo que sigue? O sea, aquí ahorita cuando estamos empujando esta piedra, ¿cuál es el rol del legislativo? ¿Hacia dónde tenemos que llegar? ¿Dónde ven que este tipo de estas preguntas tienen que ser resueltas por el legislativo? Isaac. Sí, mira, bueno, a mí me parece, estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece que no es una lucha de un solo frente. El activismo judicial es sumamente importante, claro que lo es. Las sentencias de la Corte son directrices sumamente importantes también. Los asesores jurídicos del Poder Legislativo también juegan un rol sumamente importante. Creo que es sumamente importante también empezar a legislar con perspectiva de género. Y en general, o sea, en realidad es un trabajo de sociedad civil, ONGs y absolutamente de cada uno de nosotros en lo individual, porque como bien mencionabas, es un trabajo en realidad titánico. O sea, y como mencionaba Oscar, si bien parecen cuestiones muy simples, son cuestiones cotidianas, pero esas cuestiones cotidianas son el ejercicio más puro y simple y sencillo de ese derecho. Entonces, me parece que es un trabajo titánico, sí, pero creo que tenemos que esforzarnos en absolutamente todos los frentes y todos los medios posibles para lograr empujar esta piedrita. Ok. María Eugenia, ya tomando en cuenta que ya es el último bloque, ¿nos podrías compartir tus conclusiones? Claro, comparto lo que dicen mis compañeros y creo que debemos empezar a tener una visión de perspectiva de género, porque si no la tenemos nos cuesta trabajo entender cómo lo vamos a llevar a la práctica, ¿no? Quitarnos como todas estas cuestiones de... Porque a lo mejor acudiendo a las instancias, muchas veces los empleados o las personas que trabajan ahí no tienen perspectiva de género y eso dificulta el que te puedan atender o el que te puedan decir está bien o te juzgan por tener el orden del apellidos, ¿no? Entonces yo llamaría a que es un avance, es un cambio micro, lo llamo así, pero sí hay que seguir transversalizando la perspectiva de género para poder obtener mayores logros. De acuerdo. Oscar, tus conclusiones. Me da gusto, ¿no? Que se haya resuelto de esa manera. Falta mucho, o sea, como se mencionó, hay 3 estados, 4, tal vez ya con la Ciudad de México, que te permiten, más allá de que haya otros estados que dicen indistintamente cuál sea, hay estados donde no se puede, ¿no? Y sigue siendo México. Pero es bueno que estos temas se toquen y que se visibilice que había un problema, ¿no? Que es que era que pues, tenía que ser primero el apellido paterno. Y esto visibiliza todos esos estereotipos, visibiliza violencia, visibiliza la pertenencia que a veces siente el hombre sobre la mujer. Entonces, pues es bueno que se toquen estos temas y es indispensable que los funcionarios públicos, los jueces, las juezas, necesariamente tienen que tomar cursos de perspectiva de género para que estos temas
sean más sencillos manejarlos, ¿no? Y igual, muy importante, sobre todo los legisladores. De acuerdo. Donají, tus conclusiones. Bueno, pues en términos generales, yo creo que igual que mis compañeros, estoy de acuerdo con la sentencia. Creo que un granito de arena que pudiéramos tener todos en todos nuestros ámbitos de vida cotidiana es empaparnos un poco más de la perspectiva de género, de qué es un estereotipo de género y sobre todo de igualdad, para así que se nos haga algo cotidiano y totalmente normal en nuestro vocabulario, ¿no? Creo que la Ciudad de México ya dio un paso adelante con esta sentencia y que incluso se vio reflejada en la reforma que sufrió su Código Civil, en el que, reitero, ahora ya se puede escoger libremente el orden de los apellidos. Entonces, si bien entiendo que es una tarea tediosa y un poco lenta a lo mejor, sí siento que es una tarea no imposible y que incluso necesaria para poder llegar a este modelo de sociedad ideal en el que todos somos iguales en cuanto a los derechos. Muchas gracias. Jonathan. Siento que debemos de llegar, vamos a decirlo de esta forma, estamos partiendo de la forma para llegar al fondo prácticamente, y este fondo es llegar a estas cuestiones de la óptica de perspectiva de género. Incluso hay que tener en cuenta que es necesario, sí, el tema de la desconstrucción, pero sobre todo el tema de la información y de cómo vas a utilizar esa información, cómo esta sociedad se tiene que, no quiero sonar un poquito pedante, pero reeducar tal vez o renormalizar todo el proceso de pensamiento que se tiene para llegar a un cambio, para no elegir a un legislador que pues era stripper y ya después lo vuelven secretario de quién sabe qué. Así. Ok. Isaac. Pues mira, estoy de acuerdo con mis compañeros. Me parece que sí, es un granito de arena. La tarea, como ya mencioné, es sumamente mucho más complicada. Pero aplaudo la decisión de la Corte, aplaudo todas las sentencias en las cuales se reiteraron estas consideraciones, porque, como dice mi compañera, se vieron reflejadas y hubo una reforma legislativa. Pero sí me quedo con un mal sabor de boca, en un segundo plano, puesto que la sentencia, a final de cuentas, nos hace caer en una situación en la cual nuevamente está restringiendo la posibilidad de que los padres escojan el orden de los apellidos en los hijos futuros. Entonces, me parece que nuevamente el Estado se está intrometiendo en la vida familiar y la vida privada. Según tengo entendido esa parte, yo creo que la sentencia no llega a tocarlo, si no me equivoco. Sí lo toca en una parte. Señalan retomando un poco el derecho comparado, pero no lo afirman. en forma de cita. Ajá, no sé si lo hacen suyo, sí lo citan, pero creo que estaríamos adelantándonos a un pronunciamiento que todavía no ha hecho la Corte. Entonces, por ese lado, yo creo que yo no me preocuparía. O sea, bueno, me parece que lo intentan poner como obiter dicta, pero al final de cuentas me parece que la afirmación sí forma parte del holding de la sentencia. Okay. Entonces, bueno, esa es mi opinión. De acuerdo. Ok, Alejandra, tus conclusiones. Pues creo que esta es una batalla ganada contra el sistema. O sea, sí, creo que es muy marcada la ideología que tengo. O sea, creo que difiere un poco en la cuestión del cambio está en uno mismo. El cambio no está en nosotros, el cambio está en el sistema. Y este tipo de sentencias aportan a que el mismo sistema se está golpeando a sí mismo para cambiar, ¿no? O sea, los cambios sociales son buenos, por supuesto. Y aquí en México somos un país que se ha distinguido por ser muy conservador y al mismo tiempo ser la cuna de muchos movimientos sociales, ¿no? Y lo estamos viendo ahorita y lo vemos desde hace muchos años. Entonces, creo que sí, esta es una batalla ganada contra el sistema. No hemos ganado la guerra, nos falta mucho para ganar la guerra contra el sistema, pero es reconocer que hay un problema, es reconocer que hay una situación que tenemos que atender. Y entonces, una vez más, el sistema judicial salvándonos de lo que hace más mal el legislativo, ¿no? Entonces, sí es necesario que haya un cambio en el legislativo, sí es necesario que empecemos a legislar con perspectiva de género, es necesario que todos comencemos a saber sobre la perspectiva de género y que esto es el cumplimiento de un pequeño porcentaje de la deuda histórica que el sistema y el Estado tiene con nosotras las mujeres. De acuerdo. Pues muchas gracias a los 6 por haber venido hoy a Derecho a Disentir. Creo que estuvo muy buena la plática, es un tema pues innovador, pero que también nos dice mucho de hacia dónde vamos como sociedad
y me parece muy interesante que lo hayamos podido platicar. Y también muchas gracias a ustedes por habernos acompañado hoy. Los estamos esperando de lunes a jueves a las 9 de la noche en Justicia TV por Derecho a Disentir. Mi nombre es Regina Sánchez Azo.